Bueno, en esta oportunidad lo que le vamos a mostrar es la resolución del ejercicio 4.4, el 5 de ese apartado del seminario de aminoácidos, péptidos y proteínas. En el mismo les plantea la resolución de la síntesis del tripéptido glicina, alanina, leucina. Lo que primero uno tiene que plantearse para esto, la síntesis mediante Merrifield, ¿sí? Para empezar, entonces, lo que uno tiene que plantearse es cómo es la estructura de este tripéptido. Para eso debe buscar cómo son estos aminoácidos o recordarlos, pero en principio saber que glicina, su resto de cadena lateral R es hidrógeno, ¿sí? Que en el caso de alanina, el resto R que posee es un grupo metilo, y que en el caso de leucina, el grupo R que lleva es un grupo isobutilo, ¿sí? Esta información generalmente en los exámenes suele darse, no es algo que nosotros pretendemos que ustedes conozcan de memoria, como es la estructura de cada aminoácido. Más allá de que después de tanta resolver ejercicios uno recuerde cuáles son estos grupos R. Entonces, sabiendo cuáles son los grupos R, lo otro que queda es plantear cuál es el tripéptido. Allí hay que tener en cuenta la convención. ¿Qué dice la convención cuando uno escribe un péptido o proteína? Que el aminoácido que aparece primero a la izquierda es quien tiene el grupo amino terminal, mientras que el que aparece a derecha es el aminoácido que contiene el grupo carboxilo terminal. Por lo tanto, nuestra estructura, la que debemos sintetizar, tiene estas características. Comienza por glicina, forma el enlace peptídico, continuando por alanina y termina al final con el resto de leucina, ¿sí? Ya planteado como su itrio en el tripéptido. Una cosa que uno puede también hacer es decir, una vez que lo tiene planteado, decir que este resto lo vamos a llamar como R1 y al otro lo podemos llamar como R2, de manera tal de simplificar la escritura una vez que está planteado, ¿sí? Como debo plantear la síntesis de Merrifield, está bueno hacer algunas consideraciones sobre la resina, de las cuales por ahí no hicimos en la clase de teoría, y es pensar cómo es esta resina, explicar un poquitito más a qué se refiere con el término resina de Merrifield. El término resina generalmente aplica a una consideración de un material de tipo polimérico. En el caso de la resina de Merrifield, lo que se combinan es dos monómeros, ¿sí?, para obtener un polímero particular que se conoce como resina de Merrifield, ¿sí? Cuando nosotros decimos monómero nos estamos refiriendo a una palabra que serían como los ladrillos que conforman a los polímeros. Monómero, unidad monomérica, estamos hablando de una sola unidad que por polimerización conduce a polímeros, ¿sí?, a cadenas grandes, a macromoléculas. Pues bien, generalmente en la estequiometría de esta reacción lo que se hace es tener más cantidad de estireno y algunas unidades de este compuesto que es el paraclorometilestireno. Este es el estireno o vinilbenceno. Posiblemente hayan sentido el término poliestireno. Y se combina con algunas partes de este monómero, paraclorometilestireno, para dar una resina, ¿sí?, por polimerización. Ahora les voy a mostrar muy brevemente igual cómo es la polimerización, que si se fijan es una cadena carbonada principal que se da por apertura de doble enlace, en la cual quedan los anillos aromáticos pendientes que, según la estequiometría que yo realice, cada tantas unidades tendré una unidad de cloro metil, ¿sí?, unida a uno de los anillos. La cadena esta crece para allá y crece para acá, propagándose, haciendo largas cadenas poliméricas de alto peso molecular, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene estas cadenas largas? La particularidad que tiene es que generalmente se terminan enrollando formando una resina dura, es un polímero bastante rígido, ¿sí? Lo que nosotros terminamos viendo como resultado son como pequeñas granallitas, ¿sí?, que serían fáciles de filtrar en algún caso de procedimientos. Es un sólido que lo vemos de ese aspecto, pero que si uno toma una de esas granallas y las amplía y hace como una ampliación de su superficie, a nivel molecular lo que vería en su superficie sería que uno ve
más allá de que estuviera la cadena polimérica principal, vería entonces que hay grupos en superficie, que serían los anillos, y cada tanto en alguno de esos anillos aparece un grupo clorometilo, ¿se entiende? Entonces nosotros estrictamente cuando estamos viendo este granito, lo que hay en su superficie son muchos grupos de estos que están expuestos, que son los que se van a encontrar nuestras moléculas, en particular el aminoácido que yo tenga que ligar a la resina. En cuanto a la reacción de polimerización, es una reacción de radicales libres. Generalmente aparece una molécula que se conoce con el nombre de iniciador, que por luz o calor se descompone para dar radicales libres, y esos radicales libres son los que atacan a los dobles enlaces. El doble enlace en particular del no el del anillo aromático, que tiene una estabilidad por resonancia, haciendo rupturas de tipo homolítico. ¿Sí? Al hacer ese ataque, ¿qué sucede? Se forma con un electrón del doble enlace y un electrón del radical, se forma el enlace iniciador carbono, mientras que el otro electrón va a quedar ubicado en el extremo del carbono en el otro carbono que no recibió el ataque. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto ahora también es una molécula que tiene un radical libre que ¿qué puede hacer? Puede atacar una siguiente molécula de monómero, también de manera, ¿sí?, homolítica en la ruptura, y así sucesivamente, realizando entonces la unión de moléculas a la cadena. De esta manera puede continuar creciendo y formar polímeros. Es uno de los métodos de polimerización más conocidos, una polimerización radicalaria. Entonces, en concreto, la resina de Merrifield es una resina de tipo polimérica que se obtiene por combinación de dos monómeros, donde uno de ellos es el estireno y en alguna proporción menor se coloca el paraclorometilestireno, que por iniciación radicalaria, ¿sí?, genera una cadena polimérica. Esa cadena polimérica tiene la posibilidad es un polímero rígido que sus cadenas se enrollan entre sí, se puede moldear en tipo de granallas que van a tener la particularidad de tener en su superficie estos restos, dejando, ¿sí?, estos restos expuestos, que son los que nosotros vamos a utilizar para nuestra síntesis en fase sólida. ¿Sí? Como esto es un sólido y yo lo voy a colocar en el medio de solución y mi molécula se va a unir a esta superficie mediante este grupo, decimos que es una síntesis en fase sólida. Mi molécula va a empezar a crecer a partir del aminoácido que ligue a esta superficie. Eso en primera parte. ¿Cómo hacemos entonces el procedimiento? Si nos olvidamos de todo este detalle de la resina de Merrifield y solo trabajamos con el grupo de la superficie, lo que podemos hacer es contar entonces cómo es dicha síntesis. Cuando queremos hacer la síntesis entonces del tripéptido que nos solicitaron, sabiendo que tiene que ser por el método de Merrifield, la consideración entonces de nuevo que tenemos que tener es que si quiero preparar el tripéptido en cuestión, en la síntesis de Merrifield, este se prepara de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Estratégicamente, si yo tengo la resina de Merrifield, donde tendrá los grupos pendientes, clorometilo, lo que va a suceder estratégicamente es que nosotros inicialmente vamos a unir la leucina, lo que vamos a hacer es N-protegerla, ¿sí?, para pasar a tener un protector unido de este lado, haciendo alusión a que estoy escribiendo el nitrógeno hacia este lugar de la leucina, y con el grupo carboxilo libre haré la reacción sobre la resina. Quedando unida la leucina, ¿sí?, a la resina. Posteriormente, ¿qué tendremos que hacer en la estrategia? Tendremos que desproteger el resto de leucina y combinar, ahora sí, con
el siguiente aminoácido que tenía que estar también N protegido, con su extremo carboxilo libre, ¿sí?, en presencia de un condensante. De esa manera pasamos a tener esta estructura donde nuestro péptido va creciendo de derecha a izquierda unido a la resina, ¿sí? Esa es la idea que tenemos que plantear. Estos pasos van a seguir. Siempre recuerden que lo que uno está planteando acá es estrategia, no está planteando la química. Si quiere plantear la química, lo que debe hacer entonces es escribir explícitamente cómo son estos pasos de reacción, y a medida que va avanzando sí puede codificar de alguna manera para reducir la escritura, pero siempre tiene que escribir explícitamente la química que está detrás. Si uno quiere entonces escribir la química que está detrás, lo que debe hacer es considerar las estructuras que van a estar presentes. Entonces, de nuevo, si yo tengo leucina, ¿sí?, recuerden que iba a poder escribirlo como, para reducir, como R2, donde voy a decir que R2 es igual a isobutilo, ¿sí? Lo que tengo que hacer primero con la leucina es protegerla. ¿Con qué la voy a proteger? Bueno, yo voy a elegir trabajar con el grupo terbutoxicarbonilo, es uno de los más adecuados para hacer el trabajo con el cloruro de terbutoxicarbonilo, ¿sí? ¿Y en qué medio tendré que trabajar? Voy a hacer una N protección. Este nitrógeno tiene que actuar como nucleófilo, necesito trabajar con este reactivo en medio alcalino, de manera tal de tener libre el grupo amino. Lo que lograré será la preparación de mi resto de leucina N protegida. Voy a escribir hacia aquí el aminoácido en azul y colocaré en rojo a continuación cómo queda la estructura del protector para tener diferenciado, ¿sí?, diferenciadas ambas estructuras. Una vez que tengo el resto protegido, el aminoácido leucina N protegido, lo que haré será unirlo entonces a la resina, ¿sí? Recuerden que voy a esquematizar la resina diciendo que tengo ese resto. ¿Y cómo será la reacción? Pues bien, el ataque será del oxígeno que está con carga negativa del carboxilato sobre el carbono con densidad positiva del grupo clorometilo, que desplazará por SN2 al cloruro. En concreto, lo que nos quedará entonces a nosotros será como estructura esta parte que pertenece a la resina, superficialmente, a lo cual estará unido nuestro aminoácido, que además estaba protegido en su extremo N terminal, ¿sí? De esa manera tenemos el primer paso. ¿Cómo hay que seguir para hacer la reacción? Pues bien, si quiero seguir haciéndolo crecer, lo que debo hacer es desprotegerlo para dejar el extremo, ¿sí?, el extremo N terminal libre. Para eso, lo que hacemos es trabajar en medio ácido fuerte, bromuro de hidrógeno. Recuerden que esto no es ácido bromídrico, no estamos trabajando en agua. Si ustedes pusieran agua, se hidrolizaría todo. Tiene que ser bromuro de hidrógeno medio ácido, ¿sí?, anhidro. El medio ácido anhidro va a cortar esta unión, y recuerden que va a dar como resultado la liberación. Estamos trabajando en medio ácido que da el protonado.
de este resto, que estará unido a la resina. Si quieren podemos diferenciar la resina en negro. ¿Sí? Liberando dióxido de carbono y un alqueno. De esa manera, lo que tienen ahora es su primer resto unido a la resina. Entonces, escribiendo detalladamente, paso por paso, la síntesis de Merrifield del tripéptido que nos han pedido, comenzaremos entonces escribiendo a la leucina, ya que la síntesis será de derecha a izquierda. La primera codificación que vamos a hacer es escribir y decir que R2 es igual a este grupo. ¿Sí? Isobutilo. De esa manera ya paso a escribir codificado esta parte de la molécula. Lo que vamos a hacer inicialmente con esta molécula, que es, tendremos que protegerla en el extremo N-terminal. Para eso, yo el grupo que voy a elegir como grupo protector es, permítanme, vamos a tratar de escribirlo en rojo para poder distinguirlo, es el grupo terbutoxi. El grupo que se conoce como BOC, ¿sí? Esa es la forma que esa molécula podemos detallarla, ¿sí? Y tendré que realizar esta reacción en qué medio. Tendré que hacerla en medio alcalino. ¿Por qué tengo que detallar el medio? Porque nosotros vamos a hacer una protección del resto amino, del aminoácido, y ese grupo tiene que estar con el nitrógeno, el par de electrones del nitrógeno libres para poder actuar como nucleófilo. Esto será una reacción que será de adición-eliminación, quedando de esta manera nuestro aminoácido, ¿sí?, protegido en su extremo N-terminal, unido a este grupo, lo cual podemos codificar como, si es BOC-cloruro, podemos decir que todo esto está haciendo alusión a la palabra BOC, mientras que el cloruro está puesto aquí acompañando. Entonces podemos reducir a esta codificación. ¿Sí? Una vez que tengo mi aminoácido N protegido, lo que tendré que hacer es ligarlo a la resina de Merrifield. Para ligarlo a la resina de Merrifield, lo que haré a continuación será ponerlo en contacto con la misma, recordando que como esquema tendremos la resina con un grupo clorometilo unido, ¿sí?, a un anillo aromático. De esta manera, lo que tendremos será un ataque de estas características a este carbono para hacer una reacción de SN2, y por tanto pasaremos a tener la superficie de la resina con nuestro grupo pendiente allí, ¿sí?, al cual se unirá nuestro aminoácido. Permítanme diferenciar, si podemos ver en negro esta parte de la molécula, para distinguir del aminoácido que se une, de esa manera, dejando su cadena lateral en ese sitio, y por último el amino, que estaba protegido para evitar que se uniera la resina por el nitrógeno. Una vez que lo unimos, ¿qué nos queda hacer? Lo que nos queda hacer es desprotegerlo. Recuerden que en el caso del grupo BOC, lo que vamos a hacer es una desprotección empleando bromuro de hidrógeno,
¿sí? En medio ácido anhidro, por eso digo bromuro de hidrógeno y no ácido bromídrico, en medio ácido anhidro, ácido fuerte, lo que vamos a tener es la liberación de la protección sin desprender al aminoácido de la resina. Lo que formaremos será entonces, tendremos por un lado nuestro resto amino libre de nuestro aminoácido, pero seguirá enganchado a nuestra resina de Merrifield. Desprendiéndose de la reacción, dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono que viene de esta unidad, y el resto de terbutilo, que será eliminado como un alqueno. ¿Sí? Grupo Boc de esa manera se elimina de esta forma, quedando mi primer aminoácido, la leucina, enganchada a la resina. ¿Cómo continúa la síntesis? Pues la síntesis continúa teniendo en cuenta, ¿sí?, el crecimiento de la cadena hacia la izquierda. Como tiene que preparar glicina, alanina, leucina, el siguiente aminoácido que hay que agregar es la alanina N protegida, ¿sí? Entonces, con la alanina, acá la podemos graficar, si quieren podemos empezar así, con la alanina N protegida, ¿sí? Vamos a hacerla aquí. Si tengo la alanina y nuevamente le hago la reacción de protección, en este caso reacciono con Boc también, trabajando, ya que estamos trabajando con el mismo, en medio alcalino, pasaremos a tener nuestro aminoácido N protegido, y luego de activarlo, ¿con qué lo activaremos? Trabajaremos con la dicicloxilcarboidimida, de la cual pueden ver el mecanismo completo en la teoría, ¿sí? Pero vamos a mostrar algunas de las estructuras intermedias que se forman. La dicicloxilcarboidimida, recuerden que es este compuesto, no sé si se van a distinguir los colores, pero intentaremos trabajar con verde aquí. ¿Sí? Esa es la dicicloxilcarboidimida. Inicialmente formaremos aquí una estructura que vendrá dada por ¿qué? Por la protección, primero el grupo protector unido a nuestro aminoácido, ya que estaba bien protegido, pero lo que pasaremos a tener aquí será la unión de el oxígeno de nuestra molécula, ¿sí?, al carbono de la DCC. ¿Sí? De esa manera tenemos un oacilurea, ¿se acuerdan? De la estructura de la teoría, lo pueden buscar allí. Lo que hicimos fue el ingreso a este carbono, se abre un doble enlace y el par de electrones de un nitrógeno capta ese protón. ¿Sí? De esa manera tengo la unión. Posteriormente tendré que, bueno, lo que tendré que juntar entonces ahora es, miren, esta estructura que está aquí, la tendré que juntar con mi estructura, que es el siguiente aminoácido que viene a unirse, que es la alanina, ¿sí?, N protegido, pero ya activado y listo para hacer el enlace peptídico. Entonces, con el medio adecuado para tener el par de electrones libre, ese grupo amino libre, lo que hará será atacar a este sitio, ¿sí?, como mostramos en el mecanismo de la teoría. Al atacar ese sitio se abrirá el enlace, pero al cerrar y eliminar
lo que será es la apertura de este enlace que captará el protón que viene del grupo amino, ¿sí? Quedándose con este oxígeno que se libera aquí como doble enlace a carbonilo y quedando acá enganchado el nitrógeno que atacó. Entonces principalmente lo que vamos a hacer es el ataque de este nitrógeno, ¿sí? Que está aquí, sobre ese carbonilo. Ese sitio será la unión, ¿sí? Entonces tendremos, vamos a escribir desde la resina para la izquierda. Si tenemos la resina, a continuación lo que tenemos es nuestro primer aminoácido que está unido sobre la misma. R2, recuerden que representa el isobutilo. Mi grupo amino, que quedará ligado a quién? Al siguiente resto de aminoácido que ahora voy a unir, que es esto. Continúo a partir de aquí, donde está el resto de alanina, que terminará con el grupo amino, ¿sí? Pero protegido. Lo que se liberó además fue una unidad de la molécula que actuó como condensante que captó el agua, ¿sí? Aquí está el agua que ustedes liberaron para hacer el enlace peptídico. El grupo es el saliente y permitirá la unión de los dos restos, formando ya dos partes donde ustedes tienen el enlace peptídico nuevo que hicieron. Este segmento pertenece a la leucina y este segmento a la alanina. ¿Qué queda por último? Lo que queda por último será nuevamente desproteger esta molécula, ¿sí? Que lo harán con bromuro de hidrógeno, lo que va a dar como resultado lo que ya conocemos. El box se convertirá en un alquenio y óxido de carbono. Ustedes terminarán teniendo el extremo terminal libre con el resto de alanina y la resina al final, porque no se desprende de la resina. ¿Sí? Viendo acá el enlace peptídico, un aminoácido y el otro aminoácido. ¿Qué nos queda por último? Pues repetir lo que mostramos recién. Ya como hemos mostrado la química en detalle, las próximas veces podemos dejar de escribir explícitamente, como por ejemplo acá ya no he escrito los restos que se liberan del box, ya que lo escribí antes, entonces entendemos que eso se repite. Y lo que quedaría ahora sería sumarle a esta molécula, ¿quién? Nuestro último aminoácido, que será la glicina, que va a estar protegida en su extremo terminal. ¿Sí? N protegida. ¿En presencia de quién? Del condensante DCC, que va a captar el agua. Entonces fíjense que ya no voy a escribir toda la química de nuevo. Simplemente voy a decir que en esos casos lo que pasará a tener es la formación de el precursor del tripéptido. Entonces pasamos a escribir el primer aminoácido que uní. El enlace peptídico que formé en el paso anterior. El segundo aminoácido.
y aquí a continuación, yo estoy parado aquí, irá al enlace peptídico con el último resto, que es el de glicina. ¿Sí? De esta manera podrán ver el resto de isobutilo aquí para el primer aminoácido, leucina, el segundo aminoácido, el enlace peptídico, el segundo aminoácido, alanina, y por último la glicina unida pero protegida. ¿Qué tendré que hacer para poder terminar la síntesis de la molécula que me solicitaron en el ejercicio? Pues si yo tengo entonces esa molécula en esas condiciones ya preparada, me queda hacer dos pasos. El primero, como ustedes habrán visto antes, es desproteger con bromuro de hidrógeno, ¿sí? Al desproteger con bromuro de hidrógeno, el box se irá como alqueno más dióxido de carbono, liberando, ¿sí?, la protección del último aminoácido que agregué, ya dejando la formación de los enlaces peptídicos y todo el tripéptido formado. El tripéptido formado, pero unido a la resina de Merrifield. Lo último que resta hacer para tener el tripéptido sintetizado es liberarlo de la resina, y para liberarlo de la resina lo que se utiliza es utilizar ácido fuerte como fluoruro de hidrógeno, ¿sí?, el cual permitirá el corte en este lugar sin romper las uniones peptídicas. Esa ruptura entonces lo que terminará liberando será el tripéptido que nosotros deseábamos sintetizar por unión de glicina, alanina y leucina, ¿sí?, donde R2, recuerden, está representando un resto, ¿sí?, de isobutilo, ¿sí? Explícitamente, si quiero terminar de escribirlo bien detallado, lo que haremos es escribir ese resto de manera extendida, de manera tal de, por lo menos en la resolución del ejercicio, de nuestro caso ahora, es no dejar dudas de qué es lo que estamos graficando en la síntesis de nuestro tripéptido. Así que de esa manera, lo que hemos hecho es resolver la síntesis del tripéptido que nos solicitaron, glicina, alanina, leucina, mediante el método de Merrifield, ¿sí? Recordando, estratégicamente lo que hacemos es hacer la síntesis de derecha a izquierda de estos péptidos, donde un aminoácido N protegido, ¿sí?, se une a una resina, y recién después de hacer las adiciones de los siguientes aminoácidos en pasos sucesivos, cuando lo tenemos sintetizado, lo liberamos de la misma. ¿Cuál es la ventaja? Que por ahí no explica y es muy difícil de explicar en el papel, que tiene que ver con explicaciones de tipo práctico, es que esa resina de la cual mostramos su esquema inicialmente, ¿sí?, vuelvo a una de las imágenes iniciales que teníamos, esas resinas que dijimos que son estas granallitas, al tener esta granalla de esa forma macro, la cadena va creciendo unido a estos pedacitos, y yo lo puedo aislar muy fácilmente porque puedo ir filtrándola, manipulando de forma más fácil sin tener que hacer aislamientos que sean muy trabajosos. Esto lo que hace es provocar un aumento de los rendimientos de las reacciones y facilidad de hacer los pasos, más allá de la química que esté involucrada y los pasos que haya que seguir y los tiempos de reacción para poder proteger los aminoácidos y hacer las condensaciones que nos soliciten. Así que espero que esta explicación les sea de utilidad para hacer la síntesis detallada de este tripéptido mediante la síntesis de Merrifield. Hola chicos, en este video les voy a mostrar cómo encarar el problema 4.5.6,
que es de deducción de estructura de péptidos, en este caso de la gramicidina. Aquí copié el enunciado, ¿sí? Directamente, que nos dice que los ensayos de la gramicidina, que es un antibiótico, dieron la siguiente información. Dice que el análisis de los productos de su hidrólisis indicó una fórmula empírica mínima de Leu or P-Pro-Val, donde OR es ornitina. Y la ornitina nos dice que es un aminoácido escaso y de estructura que es la siguiente. Es decir, presenta esta estructura que la representé aquí. Tiene un grupo, obviamente un grupo ácido, un grupo amino. Tiene una cadena lateral que es H2, 13H2, ¿sí? Enlazado a un grupo amino. Es decir, es un aminoácido básico como la lisina, la ornitina. Bueno, además nos dice su peso molecular aproximado es 1300. En este caso vamos a hacer una aproximación. El peso molecular promedio de los aminoácidos es aproximadamente 330-140. Entonces, si su peso molecular es 1300, quiere decir que, ¿qué podemos decir? Que gramicidina presenta 10 aminoácidos, ¿sí? Eso es lo primero que podemos deducir de este dato que nos da el problema, ¿sí? Después, dice que, bueno, nos dice eso, nos dice cuál es la fórmula molecular de la gramicidina, ¿sí? No nos dice nada más. Bueno, como dice que en promedio tiene unos 10 aminoácidos en base al peso molecular, lo que vamos a hacer, vamos a suponer este polipéptido presenta en sí 5 aminoácidos, ¿sí? Distintos, y como tiene 10 en total, la primera suposición que vamos a hacer es que hay 2 aminoácidos por cada tipo de la gramicidina, ¿sí? Es decir, presenta 2 leucina, 2 ornitina, 2 fenilalanina, 2 prolina y 2 valina en su estructura, ¿sí? Esa es la primera suposición que hacemos, ¿sí? En base al peso molecular hay 2 aminoácidos de cada tipo, ¿sí? Entonces nos dice cuál es la fórmula molecular de gramicidina. Bueno, la fórmula molecular será la siguiente. En este caso sería 2 leucina, 2 ornitina, 2 fenilalanina, 2 prolina y 2 valina, ¿sí? Esa sería la fórmula molecular mínima, ¿sí? Con el cual indicamos los aminoácidos que presenta. Bueno, con eso ya está respondida la primera pregunta. Después nos dice, el análisis para determinar el grupo C terminal resultó negativo. Es decir, por ejemplo, la reacción con carboxipeptidasa, la cual nos determina qué aminoácido C terminal presenta un péptido. Como este dio negativo, ¿qué nos quiere decir? Que el polipéptido, este péptido, digamos, presenta el carbono terminal protegido con algún grupo, ¿sí? Con por ejemplo la función amida, ¿sí? O directamente presenta una estructura cíclica, ¿sí? Es decir, no presenta carbono terminal porque todos los aminoácidos están enlazados entre sí. Ninguno de ellos es un C terminal, ¿sí? Lo que queda más que claro es que no tiene una estructura lineal, como en otros casos que habrán intentado hacer en los otros ejercicios. El análisis de residuo de N-terminal Sanger, que se utiliza obviamente para se utiliza dinitrofluorobenceno, ¿sí? Para ocurrir una reacción SNA con el grupo amino terminal, dio únicamente DNP. Y fíjese a qué es lo que está enlazado. Justamente DNP se enlaza al grupo amino, ¿sí? De la ornitina, ¿sí? Al grupo R se enlaza y no al N-terminal, ¿sí? Entonces eso nos da es otra prueba para decir que el péptido no presenta ni N-terminal ni C-terminal. Entonces lo más probable es que tenga una estructura cíclica.
Vamos a lo siguiente. Nos dice que la hidrólisis parcial dio los siguientes péptidos. Vamos a escribirlos abajo, para tenerlos más a mano. Nos dio los siguientes péptidos. LEU-P, ¿sí? Este es un fragmento, P-Proval este otro, OR-LEU otro fragmento, PRO-VAL-OR otro, VAL-OR, VAL-OR-LEU, P-Pro. ¿Sí? Es una hidrólisis parcial. Y nos dice cuál es la estructura completa de la gramicidina. Bueno, ¿qué podemos decir con esto? Fíjese que acá se sigue una cierta secuencia, por ejemplo, LEU-P y después sigue P-Pro-VAL y después de VAL sigue VAL-OR y de VAL sigue OR-LEU, ¿sí? Y después de LEU sigue P, es como que sigue una cierta secuencia que se repite, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer es decir, bueno, si empezamos con LEU-P, ¿sí? ¿Qué es lo que le sigue a la fenilalanina? Bueno, de acuerdo a estos fragmentos, al segundo le seguiría una prolina y una valina, ¿sí? Entonces estaría enlazado así. A la valina, ¿qué le sigue? A la valina le sigue una ornitina, ¿sí? Y la ornitina, ¿qué le sigue? Una leucina, ¿sí? ¿Cuántos aminoácidos tenemos acá? 6 ya, nos faltan 4. Bueno, a la leucina, ¿qué es lo que le sigue a la leucina? A la leucina le sigue la fenilalanina, o sea, como que se repite, ¿no? Bueno, ¿qué le seguía a la fenilalanina? Le seguía la prolina. ¿Sí? ¿Cuántos aminoácidos van ahí? 3, 6, 7, 8, 9, 10 tenemos. La valina, ¿qué sigue después de la valina? Sigue a la valina le sigue la ornitina. Pero acá, fíjense que hice un error, no hay dos leu-leu, ¿sí? Entonces en este caso, a la leucina que le sigue, la fenilalanina. Entonces vamos a quitar este. Lo que le seguiría a la leucina es la fenilalanina. P-Proval y de valina que sigue ornitina, ¿sí? Se repite la secuencia. O sea, estamos repitiendo la secuencia 2 veces. Ahora, ¿cuántos aminoácidos hay acá entonces? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Después de la ornitina, ¿qué sigue? Leucina. Entonces, como dijimos, el péptido no queda otra que tenga estructura cíclica. La ornitina se engancha con la leucina, ¿sí? De esta manera. Entonces leu-P-Proval, OR leu-P-Proval, OR, y después sigue leu. Y así tenemos entonces la gramicidina, que presenta una estructura cíclica, ¿sí? De 10 aminoácidos, en la cual tiene todas las secuencias, leu-P, ven que está acá, P-Proval está, OR-leu, después que sigue Proval-OR, y después OR-leu, y sigue así hasta llegar a los 10 aminoácidos. De esta forma comprobamos que la gramicidina presenta una estructura cíclica. Su estructura desarrollada sería esta, como la que le estoy mostrando en esta figura. ¿Sí? Fíjense que justo es P-Proval OR-leu, P-Proval OR-leu. ¿Sí? DP quiere decir que es la fenilalanina en forma Fischer D. ¿Sí? Tiene la configuración D. Bueno, su estructura es tipo como una lámina beta. Se adopta la estructura de una lámina beta y es en sí es un decapéptido, ¿sí? Un decapéptido que en medio neutro presenta carga positiva, es catiónico debido a los grupos amino de la ornitina. Bueno, con esto terminamos este ejercicio, chicos, espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.